va? Bienvenidos. Temas económicos a esta hora en nuestra pantalla. Pasen y vean, hay mucho material para compartir hoy. Tiene que ver con esta disputa en terreno geoeconómico y se da a nivel mundial. Vamos a arrancar en nuestro continente. Vamos a arrancar revisando lo que pasa en Venezuela. Hay un nuevo plan buscando justamente reordenar capacidades y producción económica. En Grecia le están diciendo adiós al rescate financiero que dejó la Troika, aunque se mantiene un episodio o una decisión tomada por las autoridades llamada de vigilancia forzada. Y hoy en nuestro expediente económico vamos a analizar esta guerra comercial así planteada. Mucho tiene que ver con la decisión de Donald Trump y su proteccionismo. Hoy la vamos a revisar en función de lo que pasa en nuestra región, en nuestra América Latina. Este 20 de agosto inicia en Venezuela la puesta en marcha del Plan de Recuperación y Prosperidad Económica a partir del inicio de la reconversión monetaria. Entre los objetivos, el plan establece sentar bases para lograr un nuevo orden económico centrado en el trabajo, la defensa del salario anclado en el petro y el aumento de la producción, a diferencia de las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional que se centran en el capital y los recortes sociales. Esto lo dijo el presidente Maduro a solo horas de iniciar la reconversión. En el minuto a minuto vamos chequeando todo, vamos dando espacio también a nuevas definiciones. Aquí la declaración del presidente. Lo que vamos a lograr ahora en el equilibrio de salarios y precios va a ser verdadero, va a ser real, basado en la producción, basado en la oferta de bienes y consumo, basado en la remuneración del capital y basado en la remuneración del trabajo. Es una fórmula revolucionaria, es una respuesta revolucionaria, única en el mundo, porque pone al trabajo en el centro del reequilibrio general de la sociedad. Los programas y paquetazos neoliberales ponen el capital y la protección al capital como centro de todo el esfuerzo económico de creación de riqueza de la sociedad. Nosotros ponemos el trabajo, el salario, los trabajadores. Entre las novedades del Plan de Recuperación Económica, el petro pasa a ser el eje rector de la nueva economía, convirtiéndose en el centro de gravedad de la nueva política cambiaria y monetaria del país. Con ello se intenta desplazar la influencia negativa del dólar en la economía y la fijación de precios. Así pues, se sustituye la relación Bolívar fuerte-dólar por Bolívar soberano-petro, buscando dejar atrás los vicios actuales de la economía que están anclados en Bolívar fuerte-dólar y que ahora centra las expectativas sobre los precios internacionales del petróleo. Dado este paso de anclaje, el salario, como decíamos, queda anclado al petro, siendo establecidos los valores de un petro a 3.600 bolívares soberanos y por ende el salario mínimo legal en medio petro, o lo que es igual 1.800 bolívares soberanos. En este punto, el presidente venezolano explicó que mientras entra en vigencia el nuevo aumento, se otorgará un subsidio directo de bono de reconversión por 600 bolívares soberanos, mientras el diferencial salarial de los trabajadores de las pequeñas y medianas industrias será asumido por el gobierno en los próximos 3 meses, para así evitar que las empresas no puedan asumir el impacto del aumento y lo trasladen a los precios. El trabajo entonces y en consecuencia la recuperación del salario pasa a ser el centro de la nueva economía, a diferencia de los recetarios del Fondo Monetario Internacional. Otra de las claves es la nueva política fiscal que se fija como meta la reducción del déficit a cero, mediante un aumento del impuesto al valor agregado al 16% en bienes suntuarios, el pago adelantado del impuesto sobre la renta para las empresas entre el 1 y el 2%, y el impuesto a las grandes transacciones financieras del 0 al 2%. Los que más ganan pagan más impuestos, quedando exentos del IVA los alimentos y medicinas, mientras se evitan las transacciones especulativas y el Estado no pierde a la hora de recaudar. En cuanto al tema cambiario, se establece un tipo único y flotante con 3 subastas a la semana vía DICOM, para posteriormente incrementar a 5 subastas semanales. Escenario que permitirá fijar, al igual que el salario, los precios de bienes y servicios en petro y su equivalencia en bolívares soberanos, estableciendo precios máximos de venta.
Y atentos también a este hecho, este 21 de agosto se van a anunciar precios acordados de artículos y bienes básicos. Estamos hablando de lo que pasa en Venezuela. Día martes se comenzarán a publicar los precios para que el pueblo los conozca y los defienda, destacaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una transmisión hecha en la jornada de ayer. Ahí tuvimos la referencia. BTV, que es una televisora, la televisora pública de este país, a esta hora en su sitio digital muestra la información de allí, también la fotografía que están viendo en pantalla. La idea es garantizar que la cesta fundamental de consumo esté por debajo del medio petro, porque ya esos precios están dolarizados, no deberían ni tocarlos, decía el presidente Maduro. Atentos entonces, esto recién empieza, jornada de mañana será cuando se conozcan estos precios cuidados. Además, en otros puntos y que también tienen que ver con nuestra región, en Argentina, a diferencia de lo que vemos en Venezuela, el plan del FMI no pierde tiempo en aplicar esas viejas recetas ortodoxas de los recortes. Y es que, pasada la visita del Fondo a la Argentina, en medio de toda esa semana súper movida a la hora de renovar las LEVACs, con el tema del aumento del dólar, los expertos del Fondo Monetario Internacional dieron sus recomendaciones al gobierno del presidente Macri, reclamando flexibilización laboral, abaratar los despidos, más apertura comercial, reducir barreras de importación y bajar impuestos a las empresas, achacándole todo a la supuesta debilidad de la economía, al llamado mercado laboral. Nada diferente a lo que el FMI ha exigido desde la década de los 80, a pesar de esta retórica del gobierno. Ha dicho el presidente Macri, según él, que estamos ante un nuevo FMI en Argentina. Bueno, ya lo vemos, no es así. El FMI es el de siempre, con su viejo recetario, y los resultados también se pueden prever. Chile está sufriendo con la caída del precio del cobre. Cerró la semana pasada en $2,65 la libra, acumulando una caída del 18,35% en lo que va del año a causa, dicen las autoridades chilenas, de la guerra comercial. El precio del dólar del metal rojo ascendió a 28,1 en la última semana, empinándose sobre los $670 al cierre de estos 7 días, constituyendo su valor más alto desde junio 2007. Reduciendo su aporte, por ende, a las arcas fiscales desde el 20% al 5,6% durante 3 décadas. La preocupación por la economía chilena se centra en esta persistencia temporal de la baja del precio del cobre, atribuido a una volatilidad que hasta los propios empresarios del sector indican continuará en este año. Sin embargo, también hay expertos económicos que indican que el cobre chileno sigue estando protegido ante la guerra comercial, porque entre el 75 y el 80% de esas exportaciones van destinadas a China, que se sirve de este mineral para uso doméstico. Momento de ir a la primera pausa. A la vuelta a Grecia, porque hoy se conoció justamente esta gran noticia. Ya vamos a ver cuál y cómo la hilvana usted con los hechos en Argentina. C'est quand même 273 milliards d'euros. Todavía se otorgan 273.000 millones de euros de ayuda financiera a Grecia a cambio de reformas, que fueron difíciles y dolorosas. Y yo sería el último en ignorar eso. Pero hay que decir que para la zona de Europa, para Grecia, este es un día importante y debe reconocerse como tal, porque ahora Grecia puede sostenerse por sí misma y será un país de la zona europea como el resto, aunque los últimos 10 años estuvo siguiendo un programa y siendo controlada.
Volvamos sobre esto último. ¿Grecia recupera su independencia financiera? Lo preguntamos. Abrimos los signos de interrogación. Si bien a través de un comunicado Mario Centeno dijo hoy podemos concluir con seguridad el programa MEDES, más programas de seguimiento del rescate, ya que por primera vez desde primeros del 2010 Grecia puede sostenerse por sí misma, Atenas entra en una fase de vigilancia permanente hasta el año 2022. Si bien Grecia se convierte después de Irlanda, España, Portugal y Chipre en el quinto país en abandonar un programa de rescate, el país debe llevar adelante importantes reformas para cumplir con las metas fiscales exigentes durante el próximo medio siglo. La economía griega debe alcanzar un superávit primario de 3,5% de su PIB para el 2022 y de 2,2% para el 2060, a lo que se suma dar rienda suelta al programa de privatizaciones, donde venderán una veintena de puertos, aeropuertos, agencias y participaciones nacionales. Atenas deberá rendir cuentas de su situación financiera cada 3 meses a esos mismos acreedores que hoy en día poseen el 55% de la deuda total del país. Pese a que se pone fin a 8 años de recetas dolorosas para el pueblo griego, los ciudadanos no sienten que el llamado rescate haya resuelto las crisis personales que han venido padeciendo y siguen padeciendo. Soy pensionista y el día 30 de cada mes espero ver si mi pensión se ha reducido. Entonces, ¿qué tengo que celebrar? Tengo 5 nietos. Tengo que comprar caramelos para cada uno, pero no tengo suficiente dinero. La salida no significa nada porque los salarios no aumentarán, los servicios de salud son terribles, todo es terrible, por lo que no significa nada. ¿Qué tenemos para ser felices o celebrar? Solo cambian las palabras, salimos del rescate e ingresamos a una vigilancia mejorada, así que exactamente lo mismo. La gente está completamente inmersa en pagar lo que deben al gobierno, a su recaudador de impuestos. Queda poco dinero para poner en su negocio y, por lo tanto, mejorar y crecer. No estoy seguro de qué debe hacer el próximo gobierno, porque, por supuesto, si reduces los impuestos, no tienes ninguna fuente de ingresos. Pero tal como están las cosas, ciertamente debes mejorar en ese frente porque la mayoría de las personas han sido severamente gravadas. Improve on that front. Desde la firma del primer programa de rescate, Grecia ha perdido el 25% de su PIB y la deuda pública se duplicó, se disparó del 127% hasta el 180% de su PIB. Ciudadanos vieron reducido a la mitad su poder adquisitivo. Desempleo, si nos quedamos ahí, 19,5% es lo que da ese indicador. La mayoría de los ciudadanos debe vivir con un salario mínimo de 586 euros al mes. Los jubilados, sostén de muchas familias golpeadas por el desempleo, perdieron un 40% de sus ingresos y en la actualidad 3/4 partes de los pensionados sobreviven con menos de 1.000 euros al mes. 500.000 de griegos abandonaron el país, una situación que complica el resurgimiento justamente de la nación como un ave fénix, porque en este contexto crucial es importante el capital humano. Ahí tenían una buena radiografía, datos oficiales, excepto esta duplicación que hablábamos de uno de los indicadores. Hay nuevos interrogantes para ir abriendo en función de Grecia, lo vamos a ir haciendo también aquí en los próximos días. Mientras tanto, me quedo ya con certezas aportadas en este contexto de la nueva ruta de la seda, que sigue dando como mecanismo, sigue dando de qué hablar en esta consolidación de un nuevo orden geoeconómico. Cifras oficiales, últimos 5 años, la cooperación financiera y de inversión entre China y los países extranjeros se ha desarrollado rápidamente. La cifra de países del Banco Asiático de Inversión
en infraestructura ya llegó a 87 a fin de julio y 60% de ellos participan en esta iniciativa. Asimismo, los bancos chinos también han tenido un papel estelar. Establecieron 102 sucursales en 24 países. El pago interbancario fronterizo se extendió a 165 bancos en 40 países y más de 50 países de la iniciativa abrieron los servicios llamados Chinese UnionPay, manejando 25 millones de tarjetas que están conectadas con más de 5,4 millones de empresas y 680.000 cajeros automáticos. Mientras la mayoría de los 16 países de Europa Central y Oriental, bajo la iniciativa, ahora también tienen disponibles las tarjetas UnionPay. Datos que sin duda hablan y muy bien de este multilateralismo de China frente al proteccionismo de Estados Unidos. La empresa Total cedió a las pretensiones de Donald Trump y abandonó suelo de Irán. El ministro de Petróleo de ese país, Bijan Namdar Sangané, dijo que por lo tanto ya está en marcha el proceso para reemplazar a esta petrolera francesa que no está trabajando en su contrato para desarrollar la fase 11 de un proyecto de gas llamado South Pars. Total, que firmó en julio del año pasado un acuerdo con Petropars, filial de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, para desarrollar esta fase 11, la última del yacimiento de gas de South Pars, el mayor del mundo de este tipo de emprendimientos. Ahí entonces ya tienen en marcha la situación y los hechos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar más de esa guerra comercial planteada por Trump y cómo impacta en nuestra región. Declarada la guerra, Estados Unidos emprendió esta guerra comercial. Más que atacar el déficit comercial, lo que quiere realmente es tratar de reinsertar al país en un mundo que cambió y ya no hay vuelta atrás. Le preocupa también a Trump el pronóstico OCDE, que indica que la economía de su país será la tercera en el año 2060 y que le tocará competir principalmente con China, India e Indonesia. No quiere seguir perdiendo ni liderazgo ni protagonismo y es por esto que busca mayor acercamiento con Latinoamérica, una región con fuerte presencia del mercado asiático, y es por esto también que lo hace Estados Unidos a su manera. La guerra comercial planteada por Estados Unidos contra China, la Unión Europea, Canadá y México principalmente, es la expresión del agotamiento económico y político puesto en evidencia por el gobierno de Donald Trump y del debilitamiento industrial y exportador de Estados Unidos. Después de 5 décadas de neoliberalismo y de instigar al resto del mundo a abrirse a los mercados globales, Washington se lanza a reducir su déficit comercial y relocalizar sus empresas. Al mismo tiempo, intenta darle continuidad a sus debilitadas ventajas tecnológicas, hoy desafiadas por la República Popular China. Para revertir la situación, propuso un conjunto de medidas: suspensión o renegociación de acuerdos regionales o transnacionales, incremento de los aranceles de acero y aluminio en 25% y 10% respectivamente. Según los departamentos de Estado y de Defensa, esta medida responde a un asunto de seguridad nacional, de productos considerados vitales. Incremento de aranceles para productos chinos por un valor de $34.000 millones. La medida apunta especialmente contra los sectores involucrados en el Plan Made in China 2025, a partir del cual el gobierno chino quiere desarrollar la producción de alta tecnología en el sector aeroespacial, automotriz, tecnología de la información y robótica, incentivos y sanciones para la erradicación de empresas en Estados Unidos, en pos de que las empresas estadounidenses o de otros países trasladen su producción al país. Se destacan las medidas como reducción de impuestos, como la rebaja de la tasa que pagan las
las corporaciones por sus ganancias del 35 al 21% o exenciones fiscales. Tenemos que decir aquí que en las actuales condiciones de escalada de este conflicto comercial Estados Unidos-China, hay expertos que están prestando especial atención a las declaraciones de Margaret Mien, que es la directora del programa China y América Latina de Inter-American Dialogue. Ella decía, Estados Unidos obliga a los países de la región a elegir entre Estados y China y al mismo tiempo no propone una política especialmente atractiva. Esta disputa tiene amplias repercusiones para América Latina, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico. Los gobiernos de derecha en Brasil, Colombia, Argentina y Perú se muestran confundidos frente a las medidas neoproteccionistas planteadas por Washington, pero no atinan a reorientar sus políticas hacia las lógicas de integración planteadas con anterioridad por los gobiernos progresistas de principios del siglo XXI. En el caso de Michel Temer, siguiendo las políticas de Estados Unidos, llegó incluso a suspender la construcción del proyectado tren bioceánico del Atlántico al Pacífico, que estaba destinado a ser una pieza clave en el comercio de la región con China. Mauricio Macri, por su parte, ha desestimado la construcción de Atucha 4, con tecnología canadiense y financiamiento de capitales chinos. Aún está pendiente la concreción o suspensión del inicio de Atucha 5, proyectada para inicios de 2022, y la realización de los acuerdos de producción conjunta de buques, aviones y helicópteros en Argentina, también con financiación china. Estos dos últimos proyectos deberían, según las expectativas de Beijing, ser confirmados en noviembre de este año cuando Xi Jinping llegue a Buenos Aires en el marco del G20. Sea como sea, China está incrementando presencia en mecanismos regionales sobre los cuales Estados Unidos ejercía hasta ahora una influencia absoluta. Y cerrando ya el tema, van a ir las estadísticas y esta conclusión. En esta situación, indudablemente estamos en un momento histórico de recomposiciones mundiales. Desde 2012, las inversiones directas procedentes de China y destinadas a América Latina aumentaron en $70.000 millones, según datos recopilados por Adrienne Ars Latin American Center. Desde el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se considera que desde el año 2000 al 2013 el comercio entre China y los países de América Latina se incrementó en 22 veces. En comparación, el volumen de intercambios comerciales entre Estados Unidos y Latinoamérica durante el mismo periodo solo se duplicó. En 2017, China y Latinoamérica llegaron a intercambiar bienes por un valor de $266.000 millones y la meta para 2025 es de $500.000 millones. Según datos estimados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2017 China fue el país del mundo hacia el que más crecieron las exportaciones procedentes de Latinoamérica, con una alza interanual de 23% frente a 17% al resto de países asiáticos. Brasil, México, Chile, Perú y Argentina continuaron como principales socios comerciales de China en la región, con más del 70% del volumen comercial total. Las principales exportaciones chinas hacia Latinoamérica y el Caribe son productos eléctricos y mecánicos, mientras que la región exporta a este país sobre todo materias primas y productos agropecuarios. Por si fuera poco, 7 países de la región se unieron al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, esperando recibir recursos adicionales para construir carreteras, vías ferroviarias, puertos y túneles, evidencia de que la influencia estadounidense en la región está siendo desplazada con un estilo diplomático, sin bombas ni golpes de Estado, sin políticas de saqueo, explotación ni injerencia. Cerramos a esta hora, como siempre lo hacemos nuestro programa, indicadores petroleros, cesta venezolana promediando 448,91 yuanes por barril. Ese es el primer indicador. Si me voy al WTI, 66,06 es su cotización, dólares barril. Recuerden que esa es la referencia para Estados Unidos. Y OPEP cotizó en 70,27 por barril, también lleva, al igual que el WTI, tendencia al alza. A todos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.